Alejandro Pou, Second Symphony. Interview with the chess player. Performs Udio Classical Dubstep. Ya, ahí estoy grabando. Lo primero, ¿cuál es tu nombre? Felipe Andrés Chamorro Enmasado. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años. ¿Dónde estudiaste? Estudié en el Instituto Politécnico de acá de Constitución. ¿Y tú saliste del Instituto Politécnico? Sí, egresé del año 2011. ¿Porque tu hermano está en el Santiago Ñeñe? Sí, está estudiando en el Colegio Santiago Ñeñe. Sí, también estoy estudiando en la básica, estoy estudiando en el Colegio Santiago Ñeñe. Y después, en enseñanza media te fuiste al Instituto Politécnico y ahí saliste de cuarto. Sí. Y, o sea, que saliste con un título. Sí, me falta hacer la práctica. En realidad egresé de cuarto medio y me falta hacer la práctica de electricidad. ¿Eras un buen alumno en el colegio? Era un alumno regular de notas, buenas notas, de 5-7 promedio, pero de cierta forma igual me mantenía dentro de los mejores del curso, dado que mi curso tampoco no era muy brillante. Mateo, ese es como el promedio más o menos general de primero a cuarto medio. Sí, éramos 5-7, más o menos. Sí, ese era más o menos el promedio del curso. ¿Cómo ha sido tu vida un poco en el aspecto económico? ¿Ha sido complicado? De cierta forma a veces, en ocasión igual, pero hemos sabido salir adelante. ¿A qué edad empezaste a jugar? Yo empecé de los 10 años más o menos. Es que en realidad mi papá sabía jugar ajedrez, jugaba con sus amigos y con él aprendí, con él di mis primeros pasos. Tú me habías hablado de 2 años importantes que habían sido para ti en relación al ajedrez, el 2010 y el 2011. Sí, bueno. ¿Cómo fue el 2010? Bueno, el 2010 en realidad yo empecé con un campeonato en la Universidad de Talca, donde estuve de cierta forma compitiendo con grandes maestros, y ese fue un torneo que para mí me sirvió mucho. Y después tuve la oportunidad de competir a un mes después de ese torneo, en un torneo muy importante que fue en la ciudad de Linares, donde pude ganarle a una campeona sudamericana y haber obtenido un segundo lugar en la categoría general, en mi categoría que es la sub-18. Así que para mí ese fue un año que obtuve ese gran logro y para mí un año importante en lo que es el ajedrez. El primer lugar lo obtuvo una mujer, ¿cierto? Sí, lo obtuvo una mujer en ese torneo. ¿Pero tú no jugaste con ella? No me tocó jugar con ella. Entonces igual podríamos decir que tú fuiste como el primero en hombres. Sí, bueno, de hecho en ese torneo se separaban lo que es la categoría, lo que es respecto a la premiación hombres y mujeres. Y de hecho en categoría varones obtuve el primer lugar, categoría sub-18. ¿Y en el torneo no jugaron hombres contra mujeres? Sí jugamos, pero en términos de la premiación obtuve yo el primer lugar, dado que como lo obtuvo una mujer, el primer lugar se dio ese paso como yo fui el mejor varón del torneo. Por eso obtuve el primer lugar. ¿Y el 2011 cómo fue? Bueno, el 2010 también obtuve un cuarto lugar en Santiago jugando con los mejores de Chile. Ahí jugué con los mejores rankeados de Chile. Y el 2011 para mí partió con un torneo súper exigente que fue en Santiago, en el Club de Ajedrez Chile, que fue el Campeonato de Chile Sub-20, donde tuve una gran participación. Y bueno, junto a ese torneo, después pude competir en torneos nacionales en Parral, en San Javier, en Talca, en Linares, obteniendo muy buenos lugares, obteniendo primeros lugares en torneos bastante competitivos. Oye, y en la mayoría de esos torneos van como por etapas, ¿cierto? Primero en Constitución, después tienen que pasar el regional, y así va, ¿o no? No, de hecho esos son torneos nacionales donde se invita a todos los ajedrecistas de Chile a participar en esos torneos. Y bueno, yo los torneos que participé mayoritariamente eran torneos por edad. Por ejemplo, yo en ese año 2011 tenía 17 años y yo competía por la categoría sub-18, donde era una categoría donde no podían participar jugadores que tuvieran sobre los 18 años.
Tú saliste del colegio del 2011, Sí, del poli. el año 2011 egresé. Y desde entonces hasta ahora has seguido jugando, ¿cierto? Sí, bueno, más que en competencias, que de hecho igual he competido harto, pero en torneos más que nada regionales, he estado entrenando harto. He estado entrenando fuerte igual. Igual tengo un hermano que también practica, así que con él estamos entrenando harto. ¿Tu hermano qué edad tiene? Mi hermano tiene 14 años. Y él también le está yendo súper bien en el ajedrez. Sí, es muy bueno, o sea, el número 1 a nivel regional en su categoría. Por lejos, Regional. Regional. De hecho, igual yo creo que si compite más, yo creo que fácilmente debería estar dentro de los 10 a nivel de Chile. Oye, ¿y has jugado torneos importantes en el 2012 y 2013? Yo en el 2012, como te dije, no le di como tanta continuidad, solamente he jugado torneos regionales, comunales, lo he ganado absolutamente todos esos torneos. Y ¿A nivel nacional no has a participado? nivel nacional, el año 2012 pude competir en un torneo donde participaron 140 jugadores, si no me equivoco, y pude un torneo súper competitivo, pero no me fue de lo mejor, pero pude mantenerme dentro de un rasgo igual positivo, dado que también no estuve en competencia así fuerte. ¿Cómo financiaban los viajes a Linares y a otros lugares en que jugaban los torneos? Los viajes a Linares, más que nada, los financiaban en los colegios, los directores más que nada. Y el tema de los papás también estaban presentes, dado que eran torneos en los cuales había que pagar inscripción, igual habían hartas cosas, pero más que nada los colegios se ponían y los papás. Tú me habías contado que arrendaban a veces como arrendaban minibús. Sí, bueno, entre 4 colegios aquí había un profesor. Entonces él hacía clase en 4 colegios y entre los 4 colegios pagaban un bus y donde podían ir, de los 4 distintos colegios podían ir alumnos a jugar. ¿Qué hiciste después del colegio? Yo después del colegio trabajé, en realidad. Estoy trabajando, de hecho hoy en día estoy trabajando. De cierta forma, con mi futuro igual, veo que quiero ir a la universidad, no sé, sacar una profesión. Pero igual creo que de cierta forma primero tengo que trabajar como para eso. No sé, eso es lo que veo yo en mi mente. ¿Tu plan es como financiarte tú mismo la carrera? Sí, más o menos eso es lo que veo, no. Tú me habías contado de un club que hicieron acá en Constitución. Sí, bueno, en el año 2011, un año que también para mí lo deportivo fue súper bueno, hice un club de ajedrez aquí en Constitución, en la cual integré mucha gente de toda edad y de cierta forma como que creció un poco más la ajedrez en Constitución, dado que hubo más interés de parte también de la autoridad y de todo eso. Y de cierta forma me siento muy contento porque hasta el día de hoy está este club. ¿Tú fundaste el club? Sí, ¿no? Sí, yo lo hice el club. Y en ese momento era el presidente. Sí, bueno, en lo que es la directiva provisora, el presidente, yo. Ahora simplemente soy un socio, pero he colaborado mucho. Bueno, eso, y en cuanto a la ajedrez, ¿planes de futuro? Sí, bueno, me encantaría seguir compitiendo, creo que tengo condiciones, dado que los logros que he tenido han sido en base a entrenamientos que he tenido yo personalmente y he tenido muy pocos torneos y los pocos torneos he tenido buenos resultados y he podido obtener logros con jugadores de una alta calidad, así que me gustaría seguir participando. Ya, la última pregunta, ¿creyente o ateo? Soy creyente. Gracias, Felipe, por la entrevista. Muchas gracias. Sí.